Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Y mire, vamos a charlar ahora sobre las tasas de interés en México y la venta del Banco Banamex y las posibles repercusiones. También sobre el tipo de cambio, qué es lo que se espera, cuáles son las expectativas en los próximos meses. Está con nosotros vía videoconferencia el maestro Rodolfo Salazar, jefe del Departamento de Administración y Negocios Sustentables. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Todo muy bien, con el gusto de saludarlos nuevamente en este espacio informativo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y bueno, si le parece, empezamos primeramente con el panorama. ¿Cuál es el panorama económico de México después de que se anunciara que Banxico, lo que anunciara, mejor dicho, Banxico sobre las tasas de interés? Sí, efectivamente, hubo un anuncio importante el pasado jueves, como todos sabemos, en donde el Banco Central decidió mantener la tasa de referencia en un nivel de 11.25%. Al decidir mantenerla, después de que en los últimos 2 años en cada una de sus reuniones había decidido incrementarlas, hay que recordar que hace 2 años la tasa de referencia estaba en 4% y hoy por hoy está en 11.25%, significa que se han elevado de manera considerable. Esta señal que está enviando el Banco Central significa que al mantener la tasa de interés como estaba, derivado de la última reunión que habían tenido en el mes de abril, la señal que envía es que están observando que la inflación comienza a ser controlada. Es decir, que la política de tasas de interés comienza a tener efectos y ya se podrá o se está observando más bien, si no una disminución de precios, por lo menos que un control de la inflación en donde ya no se incrementan más y esperarían ellos que en el resto del año esta inflación estaría descendiendo. Actualmente está en promedio general anual en 7.5%. Y ellos consideran que al ya no registrarse incrementos en el último mes, incrementos de precios, esto está enviando la señal de que la inflación está cediendo, lo cual podríamos considerar que es una buena noticia. Sin embargo, pues siempre, como todos sabemos, quien mejor conoce estos efectos es el consumidor, nosotros, las amas de casa, que son los que de manera directa recibimos el impacto en nuestros bolsillos. Maestro, esta inflación de la que nos está hablando es una inflación internacional, es decir, o solamente es una inflación interna de México. Sí, hay que recordar, y creo que lo hemos comentado en este espacio informativo, que este proceso inflacionario que se desató a partir de la pandemia, en buena medida obedeció a un proceso inflacionario general que se registró a nivel mundial, especialmente en el rubro de los alimentos y de los energéticos, derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania. México no estuvo exento a ello y también obviamente se vio involucrado al estar muy vinculada la economía mexicana con la economía de los Estados Unidos, para que también la inflación tuviera, por así decirlo, un efecto contagio en nuestro país. Muy bien. Ahora, el tipo de cambio, maestro, sé que en este tipo de pronósticos es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué se espera o qué es lo que se está pronosticando? Sí, hemos visto en las últimas semanas un fortalecimiento bastante considerable en el tipo de cambio del peso frente al dólar. Ya hemos visto que el tipo de cambio en ocasiones está por niveles inferiores a los 18 pesos. Pero ¿cómo lo explicamos? En buena medida tiene varias razones y varias vertientes. Una de ellas también es que a nivel internacional el dólar de los Estados Unidos se ha debilitado. Y se ha debilitado prácticamente frente a todas las monedas del mundo, frente al euro, frente a la libra, frente al yen y obviamente también frente al peso mexicano, las cuales en consecuencia las otras monedas, incluyendo el peso, se han venido fortaleciendo. Pero eso es un elemento que ha contribuido, pero no es todo. Adicionalmente, en el caso de México, pues, observamos un gran incremento en los montos de inversión que han venido llegando al país, especialmente por este proceso que hemos identificado y que todos conocemos como el nearshoring. Sabemos que a partir de la pandemia y con esa crisis que se dio a nivel internacional en las cadenas de suministro,
Lo que buscaron los países como solución es que sus fuentes de abastecimiento, no solo de insumos, sino también de partes y componentes manufactureros, estuvieran cerca de los centros de consumo. De esta manera, México, al ser el país más próximo a los Estados Unidos, está recibiendo una buena parte de inversionistas, sobre todo de Asia, que buscan estar haciendo sus procesos de manufactura localmente, en México, especialmente en la zona fronteriza, y ha implicado una gran cantidad de inversión extranjera que llega a situarse en nuestro país, y obviamente también repercute en las arcas del Banco Central, cuyas reservas internacionales van creciendo porque siguen recibiendo una gran cantidad de dólares. Adicionalmente, sabemos que también buena parte de la fortaleza del peso se debe a la gran llegada en cantidades importantes de remesas que envían los mexicanos que laboran en los Estados Unidos. Y finalmente también que el nivel de exportaciones de México, principalmente hacia los Estados Unidos, se ha venido manteniendo, ¿no? Se han venido incrementando, especialmente las exportaciones de la industria automotriz, la manufacturera y la de los alimentos. Por último, maestro, ¿habrá repercusiones o cuál sería el panorama por la venta de Banamex? Sí, en este caso creo que se está dando un proceso muy importante después de que Citigroup anunció la venta de la filial mexicana. En este caso hay que ubicar que es uno de los bancos más importantes, como todos sabemos, más importantes del país, y aquí la oportunidad que se está presentando es que este gran banco, con una gran tradición histórica, recordemos que es un banco que tiene 138 años funcionando en nuestro país. Es una marca como tal muy bien posicionada, muy aceptada entre el público ahorrador e inversionista. Se está dando la oportunidad para que capitales mexicanos puedan tomar el control o hacer la compra de este banco, ¿sí? Y que no siga en manos de capital extranjero. Eso es un signo positivo para el país. ¿Por qué? Porque recordemos que si el banco es propiedad de mexicanos, las grandes utilidades que obtienen este tipo de bancos se quedan localmente, a diferencia cuando pertenece a un holding internacional, pues las utilidades una vez obtenidas pues se van al país de origen, ¿no? Eso creo que es la relevancia de ello. Y ya se ha anunciado que el Grupo México de Germán Larrea es probablemente el grupo inversionista que lo adquirirá. Esto permitirá también darle certeza al banco como tal, y identifiquemos que este banco tiene cerca de 33,000 empleados a nivel nacional, y obviamente también entre los cuentavientes, entre los clientes, genera incertidumbre de qué va a pasar con su banco. En ese sentido, si se da la compra en los términos que está previsto, creo que podríamos estar hablando de un banco que cambia de unas manos a otras, en un proceso tranquilo, considerando en que el banco está bien posicionado, es un banco rentable, es un banco que no está en riesgo y que es un banco que sigue atendiendo a sus inversionistas sin problemas y a sus ahorradores también. Perfecto. Pues interesante tema, estaremos pendiente, maestro, y si nos lo permite, pues hablaremos sobre el tema. ¿Algo más que quiera agregar sobre lo que hablamos hoy? Pues básicamente comentar a manera de cierre lo que podríamos esperar para el término del año. Se esperaría que el tipo de cambio, según los expertos, que se mantenga en estos niveles en que actualmente se encuentran, mientras no cambien las condiciones económicas, pero también hay que tener en cuenta que está presente el factor político, ¿no? Recordemos que ya en la segunda mitad de este año empiezan los procesos políticos para elección de candidatos de presidencia de la República para el próximo año, y esperemos que estos se desarrollen de manera adecuada, respetando términos y todo la reglamentación que existe, y que esto no pueda contagiar con algún desequilibrio a la parte económica. Si eso se da bien, creo que podríamos estar aterrizando, por así decirlo, en un cierre de año bastante satisfactorio, con menos inflación, con un tipo de cambio estable y tal vez con un crecimiento cercano al 3% anual. Pues un buen panorama, ojalá sea así. Maestro, gracias por su tiempo, que tenga excelente día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Estamos hablando con el maestro Rodolfo Salazar, jefe del Departamento de Administración y Negocios Sostenibles de la Universidad Iberoamericana.